La luna colgaba baja en el cielo, una delgada media luna que apenas iluminaba las calles de la ciudad. En el ático de una antigua casa victoriana, 5 amigos se reunían para una noche de limpieza y recuerdos. Entre risas y el crujir de madera vieja, Alex, Carla, Diego, Lucy y Nick desempolvaban cajas y examinaban objetos olvidados. «Miren esto», exclamó Carla, sosteniendo una radio de aspecto antiguo. Era una pieza de época, con su carcasa de madera y perillas desgastadas. ¿Creen que aún funciona? Alex se acercó, su curiosidad de ingeniero despertada. «Podría intentar arreglarla», dijo, inspeccionando el aparato. «Pero dudo que capte alguna estación». La noche avanzó y la radio fue olvidada, relegada a un rincón del ático. Los amigos compartieron historias y bebieron vino, celebrando su amistad hasta que las sombras se alargaron y los ojos comenzaron a pesar. Fue cerca de la medianoche cuando la radio cobró vida. Un suave zumbido llenó el ático, seguido por el crujido de estática. Los 5 amigos se detuvieron, mirando el aparato con asombro. «¿Quién la encendió?», preguntó Diego, su voz una mezcla de fascinación y temor. Nadie respondió. Una voz surgió de la radio, clara y cautivadora, hablando en un tono que parecía de otra época. «Buenas noches, oyentes valientes», dijo la voz. «Bienvenidos a la estación que susurra desde la oscuridad. Esta noche, les tengo preparada una historia especial». Los amigos se agruparon alrededor de la radio, escuchando la narración de una historia que hablaba de un fotógrafo que capturaba más que imágenes en sus viajes. Una historia que, de alguna manera, reflejaba la pasión de Diego por la historia y lo oculto. Cuando la emisión terminó, el grupo se quedó en silencio, cada uno procesando la extraña experiencia. «Debe ser una broma», dijo Alex finalmente. «Alguien está transmitiendo estas historias como parte de algún espectáculo». Pero en el fondo, todos sentían que había algo más en esa vieja radio. Algo que no podían explicar. La noche terminó y los amigos se dispersaron, pero la voz de la radio los siguió a casa, susurrando promesas de historias aún más extrañas y terribles. La noche siguiente, los amigos se reunieron nuevamente, la curiosidad superando cualquier vestigio de miedo. La radio, ahora un objeto de fascinación, se encontraba en el centro del ático, como un altar a lo desconocido. «Deberíamos grabar esto», sugirió Carla, su voz llena de la determinación de una periodista en busca de la verdad. «Estoy de acuerdo», dijo Diego, su mirada perdida en pensamientos oscuros. «Necesitamos pruebas». La medianoche se acercaba y con ella, la expectativa de una nueva historia. La estática comenzó, un preludio a la voz que pronto llenaría la habitación. «Buenas noches, mis queridos oyentes», comenzó la voz, tan cautivadora como la noche anterior. «Esta noche, les traigo una historia de amor y pérdida, de pasiones que arden más allá de la muerte». La historia hablaba de una pareja separada por la tragedia, de un amor que desafiaba las barreras del tiempo. Y mientras la narración se desarrollaba, Alex no pudo evitar sentir que la historia reflejaba su propio amor no correspondido por Carla. Cuando la historia terminó, el grupo se quedó en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Pero la tranquilidad fue interrumpida por el sonido de un mensaje de texto. Era de Alex, aunque él no había tocado su teléfono. «Te amo, siempre lo he hecho», decía el mensaje, dirigido a Carla. El grupo se miró, confundido y alarmado. ¿Cómo podía la radio conocer sus secretos más íntimos? «Tenemos que averiguar qué es esta radio», dijo Alex, su voz temblorosa. «Antes de que revele algo que no podamos enfrentar». La tensión se palpaba en el aire esa noche. Los amigos se reunieron una vez más, pero la expectativa había dado paso a una ansiedad palpable. La radio, con su madera gastada y perillas antiguas, parecía más siniestra bajo la luz tenue. «Deberíamos estar preparados para lo que sea», dijo Lucy, su voz temblorosa pero decidida. Miga sintió, afinando su guitarra. «Si esta cosa puede transmitir secretos, tal vez pueda recibir mensajes también», propuso. La estática comenzó, un preludio ahora familiar, y la voz de la radio llenó la habitación. «Esta noche, les contaré una historia de notas y melodías, de un músico cuya música tocó algo más allá del mundo terrenal». La historia narraba la vida de un músico talentoso,
cuyas melodías podían influir en el destino de aquellos que las escuchaban. Mick se sintió identificado, su corazón latiendo al ritmo de la narración. Cuando la historia concluyó, la radio emitió un tono agudo, como esperando una respuesta. Mick se acercó, guitarra en mano, y comenzó a tocar una melodía que resonaba con la historia que acababan de escuchar. La radio respondió, su estática armonizando con la música de Mick, creando una sinfonía extraña y hermosa. Por un momento, pareció que la maldición podría romperse. Pero entonces, un grito desgarrador cortó la noche. Era Diego, sosteniendo su teléfono con una foto que acababa de recibir, una imagen de él mismo, parado en el ático, con la radio reflejada en sus ojos. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz llena de pánico. Significa que estamos jugando con algo que no entendemos, dijo Carla, tomando la mano de Diego. Y que tenemos que encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. La radio, un objeto de madera oscura y perillas desgastadas, se había convertido en una presencia ominosa en el ático. Los amigos se reunieron una vez más, pero la camaradería de las noches anteriores había sido reemplazada por un silencio tenso. Deberíamos destruirla, murmuró Mick, su voz temblorosa. Antes de que nos destruya a nosotros. Pero Diego lo detuvo. No podemos, dijo. Podría empeorar las cosas. La medianoche se acercaba, y con ella, la anticipación de una nueva historia. La estática comenzó, un sonido ahora demasiado familiar, y la voz de la radio emergió, más siniestra que nunca. Esta noche, les contaré una historia de un abismo sin fin, de almas perdidas que susurran desde la oscuridad. La narración describía un lugar donde la realidad se desvanecía, un vacío habitado por voces que habían sido consumidas por la radio. Lucy se estremeció, sintiendo como la temperatura del ático caía, como si la historia trajera el frío de aquel abismo. Cuando la historia concluyó, la radio no se apagó. En cambio, los susurros continuaron, creciendo en intensidad hasta que llenaron la habitación, cada uno contando su propia tragedia. ¿Los escuchan?, preguntó Carla, su voz apenas audible sobre el coro de lamentos. Los amigos asintieron, paralizados por el miedo. Los susurros parecían conocerlos, llamándolos por su nombre, arrastrándolos hacia la radio. Entonces, de la nada, una figura sombría emergió de la radio, una silueta hecha de estática y sombras. Soy el guardián de las historias, dijo la figura con una voz que resonaba con un eco de otro mundo. Y ustedes son parte de la narración ahora. Los amigos intentaron huir, pero la figura los seguía, siendo un recordatorio constante de que no podían escapar de la historia que habían comenzado a escuchar. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Alex, su valentía desafiando su terror. Quiero sus historias, respondió la figura. Las historias que aún no han vivido, las historias que aún no han terminado. Con un esfuerzo desesperado, Diego tomó la radio y la arrojó al suelo, rompiéndola en pedazos. Pero los susurros no cesaron, en cambio, se hicieron más fuertes, liberados de su prisión de madera y electrónica. El ático se llenó de una oscuridad palpable, y los amigos se dieron cuenta de que la verdadera historia apenas comenzaba. La oscuridad se había apoderado del ático, una negrura tan densa que parecía devorar la luz de las linternas. Los susurros de la radio rota se habían convertido en gritos desesperados, cada uno clamando por ser escuchado. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lucy, su voz perdida en el caos de sonidos. Pero la salida estaba bloqueada por las sombras que se habían materializado, formando una barrera entre ellos y su libertad. La figura del guardián de las historias se alzaba ante ellos, su silueta estática distorsionando la realidad a su alrededor. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carla, su valentía enfrentando la oscura presencia. Quiero que entiendan, respondió el guardián, su voz un eco distante. Que cada elección que han hecho, cada secreto que han guardado, ha sido parte de una narración mayor. Diego se adelantó, su determinación brillando en sus ojos. Entonces cuéntanos, desafió. Cuéntanos cómo termina esta historia. El guardián rió, un sonido que resonó con 1000 voces. La historia nunca termina, dijo. Solo cambia de narrador. Con un movimiento brusco, el guardián señaló hacia la radio destrozada. De sus restos, una nueva voz comenzó a emerger, una voz que conocían demasiado bien, era la de Diego,
narrando su propia historia, esta historia y ahora tú también eres parte de ella. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale me gusta y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales, TikTok y X, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Gracias por estar aquí, cuídense mucho y besitos.